Hola, buenas noches de nuevo. El Arca del Pacto de Moisés, o el Arca de la Alianza, un arca que se construyó en el desierto de Sinaí en el año 1513 antes de la época de Cristo, construida en el monte Sinaí por Moisés, Aarón y los levitas. Este arca, que en un principio se guardó siempre en una tienda de campaña durante el desierto hasta la construcción del templo de Salomón, aproximadamente en el año 930 a.C., tenía la virtud, y tiene, de que el sumo sacerdote, por medio del Arca del Pacto, podía hablar con Dios, el creador del universo, de la tierra y de los seres humanos. Otras de las características de este arca, que solamente podía ver el sumo sacerdote de la descendencia de Aarón una vez al año, cuando se guardaba en el Altísimo, en un lugar secreto, una vez en la tienda de reunión, y más tarde en el Santísimo, en el templo de Salomón. Nadie más de los israelitas, ni los levitas tampoco, podían ver este arca, porque cualquiera que la viera o la tocara moría de inmediato, fulminado. Este arca del pacto la llevaban los levitas con unos varales que tenía en las campañas y en las guerras, de tal manera que cuando estaba el arca presente, el arca del pacto, los enemigos de Israel, por muchos que fuesen y muy armados y muy guerreros, morían atrozmente. De tal manera que los enemigos de Israel, los filisteos, los cananeos, los jebuseos, en fin, enemigos de la frontera de Israel, tenían terror al arca del pacto, porque cada vez que la sacaban sabían que automáticamente masas de gente morían. Este arca del pacto, el arca de la alianza, que contenía las tablas que primero Dios hizo en el monte Sinaí, las tablas de la ley, y que más tarde, una vez que las destruyó Moisés, la volvió a hacer una copia, Moisés mismo, en el monte Sinaí. Se guardaban en el arca del pacto, así como una vasija con un poco de maná, del que durante 40 años sobrevivieron los israelitas durante el desierto, y también se guardaban otras cosas que luego se retiraron. Pues este arca del pacto desapareció. En el año 613 a.C., durante la invasión del rey Nabucodonosor a Israel, de la tercera potencia mundial babilónica, el arca del pacto ya nunca más volvió a aparecer, sino que Nabucodonosor se llevó a Babilonia vasos y objetos sagrados del templo de Salomón, pero nunca más se volvió a hablar del arca del pacto. Jamás en las escrituras, a raíz de ese tiempo en que se quemó el templo de Salomón, y nunca más se volvió a restaurar tal como era originalmente, aunque después de 70 años del exilio de los israelitas en Babilonia se reconstruyó, pero de una manera no tan gloriosa como cuando Salomón, sino que de los restos que quedaron del templo se hizo una reconstrucción pequeña para que la adoración pura de Israel se hiciese viable por medio del templo de Salomón, que más tarde, en el año 70 de la era de Cristo, los romanos, por medio del general Tito, destruyeron de nuevo y definitivamente el templo de Salomón, Israel, y llevaron a los israelitas en esclavitud a todas partes de la tierra. A España también, aunque ya en España había israelitas del tiempo de Salomón. Porque si leen el relato de Jonás, aquel profeta que Dios mandó a Nínive
para profetizar que en 40 días serían destruidos los ninivitas, quería irse a España. No quería hacer la misión que Dios le encomendó, sino que en un barco quería irse a Tarsis, el nombre de España antiguamente. Pero Dios hizo de tal manera que el barco casi naufragara y Jonás tuviera que saltar hacia el mar, y un gran pez, que ya hablaré en su día cuál era ese pez gigantesco, que se tragó a Jonás, y durante 3 días y 3 noches estuvo en el vientre del pez, orando y pidiendo disculpas a Dios, y el pez lo transportó a Nínive, y allí Jonás hizo su predicación durante 40 días, aunque en aquel tiempo no se destruyó Nínive por el arrepentimiento de los ninivitas, aunque esto ya es otra historia. Volviendo al arca del pacto, nadie más ha podido hallarla, pero puedo asegurarles y garantizarles que el arca del pacto de Moisés está en España. Está en España, en un lugar conocido por mí. Incluso hay muchas pruebas y mapas, aunque no mapas como comúnmente se conocen, sino por ejemplo las tablas de Arjona, que hay 12, son tablas gigantescas, bastante grandes, de mármol, donde está dibujada una especie de mapa en forma, digamos, abstracta, con líneas, circunferencias, triángulos, y el nombre, el semaforat, el nombre divino, porque Salomón tuvo una misión ya durante su reinado de venir a España en naves voladoras que Salomón hizo con la sabiduría que Dios le dio, y estas naves voladoras, con estas naves voladoras se trajo gente, y se traía también, que lo hizo Salomón en España, un oro puro de Ofir, que durante 3 años se transportaba de España a Israel, y durante el reinado de 40 años de Salomón, los israelitas eran multimillonarios todos. Fue una gloria, un poder gigantesco procedente de Dios, que personificaría el poder futuro durante el reinado de Jesucristo de 1000 años en la tierra. El arca del pacto, para mantenerlo en seguridad, se trajo Salomón a España en naves voladoras y lo escondió en unas galerías conocidas por mí, y donde también en otras galerías diferentes, en España hablo, está la mesa de Salomón, que como he dicho en otros vídeos YouTube, es un ordenador superpotente, donde se pueden ver escenas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad, con el hecho de que con este ordenador se llegue a saber todo enigma y secreto del pasado de la historia humana, sin excepción alguna. Hay muchas entidades secretas, ocultistas, templarias, la CIA, Hitler, los nazis, etcétera, etcétera. Hay muchas entidades y muy poderosas, incluida el Vaticano, que durante mucho tiempo han estado buscando tanto la mesa de Salomón como el arca del pacto, puesto que a Hitler los ocultistas, la secta satánica Thule, con la que Hitler trabajó, igual que la secta Brill, con la cual, por mediación de la cual hizo ovnis Adolfo Hitler y los nazis durante el Tercer Reich alemán, sabían por los ocultistas que el que posea tanto la mesa de Salomón como el arca del pacto dominará el mundo. Increíble, pero es verdad. En la mesa de Salomón está escrito el nombre divino, el semaforato, bueno, el nombre divino, que solamente los justos pueden pronunciarlo, porque el tener ese nombre, el tener fe en ese nombre y pronunciarlo, nombre sagrado, produce una fuerza, un poder sobrenatural sobre los demás. Yo conozco el lugar exacto, incluso ya digo, hay tablas, 12 tablas, esparcidas en diferentes partes de la tierra, esas se llaman las tablas de Salomón o las tablas de Arjona, donde está detallado el lugar donde está tanto la mesa de Salomón como el arca del pacto.
Y antes del fin del sistema de cosas que rápidamente se avecina, se harán públicos ambas. Tanto el arca del pacto como la mesa de Salomón. Primero la mesa de Salomón y después el arca del pacto. Porque, una vez más, antiguamente, como he repetido anteriormente, el arca del pacto, o el arca de Moisés, o el arca de la alianza, como quieran llamarlo, lo sacaban los levitas cubierta con una lona para que nadie la viera ni la tocara, y cada vez que salía el arca, los enemigos caían, miles o millones, daba igual. Y ese arca de la alianza también se verificará, una vez más, no ya en una nación como Israel, sino en el mundo entero, para que cuando ese arca se haga visible, caigan millones y millones de personas injustas, corruptas, criminales, gente despiadada, que son los causantes del mal de la tierra, organizaciones religiosas satánicas, gente corrupta, dictadores, traficantes de droga, políticos corruptos, naciones enteras, que son los culpables de la inestabilidad de la tierra, los culpables de crear enfermedades y pestes, los culpables de impulsar unos a otros en guerras atroces, donde ya se está destrozando casi la tierra entera con los efectos de las antenas SARP y de los terremotos y la destrucción de centrales de energía que ya ponen en peligro el planeta Tierra con toda la creación. Cuando se haga el arca del pacto visible, masas de gente caerán estrepitosamente y no hay poder que pueda anular ese gran poder creado por el Altísimo, por Dios del universo, para acabar con un sistema diabólico, satánico, acabar con los extraterrestres, acabar con el mal que ha sufrido la humanidad durante más de 6000 años. El arca del pacto o el arca de la alianza está en seguridad en España y puesto que está escondida de una manera sobrenatural, no hay fuerza humana que la encuentre o que la toque, porque cualquier persona que se acerque a ella, aunque sea de lejos, perecerá de inmediato. Nadie la puede ver, salvo las personas escogidas y preparadas y limpiadas de una manera ritual para ese momento preciso, ceremonialmente. Hay una película de Steven Spielberg, En busca del arca perdida, que más o menos la información que sacó el productor y director de cine americano Steven Spielberg, de dónde sacó de la CIA norteamericana, que estaba muy acertado en escribir el guión de esa película, cuando al final los nazis, que habían buscado continuamente el arca de la alianza para dominar el mundo, para hacer una pequeña prueba se la llevan a una isla. Y en el momento que se hace la cubierta fuera y los nazis ven el arca, mueren todos estrepitosamente de una manera brutal. Salvo, es una película, naturalmente, un guión, el actor principal y su compañera, que tienen que cerrar los ojos para no ver el arca y sobrevivir. Se está acercando ese gran día y por un motivo especial, por un motivo gigantesco y a escala mundial, se construyó en el monte Sinaí el arca de la alianza, que jugará un último papel definitivo en el fin del sistema de cosas, así como la mesa de Salomón, para revelar definitivamente todos, sin excepción, los enigmas y misterios de la tierra. Gracias, amigos, y hasta la próxima.